Hola, mi querida comunidad de Silvia Finanzas Inteligentes, ¿cómo están? ¿Cómo va la semana? Sin duda, el tema del momento es el precio de Bitcoin, ¿no es cierto? Y mucha gente se pregunta, ¿acaso es el comienzo de un nuevo bull run? O sea, de un movimiento al alza de esos bruscos que tiene Bitcoin. Entonces, vamos a ver primero lo que está pasando. En este momento en el que estoy grabando este video, el precio de Bitcoin está en $21.321 y vamos a ver que el 7 de noviembre, en el punto en que bajó más luego de los golpes que recibió con todos estos brokers fraudulentos como FTX, etcétera, luego de que todos estos quebrasen, vemos que bajó hasta 15.500 más o menos. Eso representa desde ese punto bajo hasta ahora un alza del 37% desde el 7 de noviembre, lo cual es muchísimo, sin duda. Entonces, la gente quiere entender y se pregunta, ¿es momento de entrar o quizás es una corrección al alza? Entonces yo les voy a hablar de lo que yo pienso, también es mi opinión personal y subjetiva, no hay por qué estar de acuerdo conmigo, pero vamos a analizar varias cosas. Primero hay que preguntarse, la caída de Bitcoin fue ¿por qué? O sea, ¿cuál fue el motivo de esa caída? Y hoy se ve claramente que, por ejemplo, todo el tema de FTX y Sam Bankman-Fried fue orquestado. O sea, desde el principio se crea este broker, que es un broker de muy pocos años, y se lo empieza a alabar en todos los medios oficiales como si fuera el mejor broker, el más serio, el más confiable. Se presenta al muchacho que lo dirige, Sam Bankman-Fried, que es un muchacho muy joven, ¿sí? Se lo presenta como si fuera el crack del trading y de las finanzas. O sea que se le hace mucho trabajo para convencer a todo el mundo que ese sí es un broker serio. Como resultado, entra un dineral dentro de ese broker de la gente, de los inversores. Y lo que ocurre al final es que resulta que este muchacho y toda esta empresa estaban utilizando el dinero de forma fraudulenta, lo que los lleva a quebrar. Y si eso fuera poco, también hoy se sabe abiertamente y se habla hasta en la prensa oficial que este muchacho tenía una íntima relación con el director de la SEC, que es el ente regulador de todas las finanzas americanas, Gary Gensler, lo cual realmente sacó muchos trapos sucios, primero de lo que es la regulación de la SEC y segundo de lo que ocurrió aquí, porque hoy se sabe también que Sam Bankman-Fried tuvo una gran influencia en sus operaciones, porque imagínense que al tener tantos miles de millones de dólares dentro de su broker, podía también manipular los valores que él quería y él es como que empujó a Terra Luna a su colapso. Fueron varias de sus operaciones lo que ayudó también a que eso ocurra. Y luego de esto también sabemos que otras empresas fueron colapsando una detrás de otra porque estaban todas conectadas. Una había tomado préstamos de la otra, entonces ya su dinero se perdió. Eso fue como una cascada de malas noticias que hicieron que la gente tenga miedo y venda sus criptomonedas, o sea, que venda las altcoins, que entre nosotros yo nunca invertí en un altcoin, pero también Bitcoin, porque el inversor promedio tiene mucho miedo. Cuando empieza a bajar, quiere sacárselo de encima. Entonces todo esto generó una baja muy fuerte en Bitcoin, pero no porque Bitcoin haya tenido un motivo real, como por ejemplo una falla o que se haya visto que no funciona como se debe, etcétera, etcétera. No, Bitcoin sigue funcionando como un reloj suizo, sigue siendo un blockchain totalmente descentralizado que no depende de ningún ser humano que pueda llegar a corromperlo. Entonces, eso por un lado. Entonces, la baja que ocurrió no tiene nada que ver con Bitcoin, tiene que ver con otros factores, entre ellos la intención de cuerpos muy grandes y poderosos de destruirlo, porque va en contra de
la costumbre que tienen ellos de imprimir dinero del aire, de manejar las leyes, manejar los gobiernos. Entonces, un ente independiente que ellos no pueden corromper, no les gusta. Y más que nada no les gusta porque viene a ser que le da a ti y a mí igualdad de posibilidades. Porque si tú y yo hemos comprado Bitcoin en algún momento y ellos no pueden generar más del aire. No es como la Reserva Federal que aprieta un botón y aparecen miles de millones de dólares del aire. Y ahora quiero mostrarles esta noticia, ya que vemos aquí que Estados Unidos está a punto de pasar el límite permitido por el Congreso americano de deuda de 31 trillones de dólares. ¿Ustedes saben cuánto es 31 trillones de dólares? Es algo inconmensurable. Y fíjense, la parte más graciosa es que Estados Unidos, ¿cómo va a solucionar esa situación? Pidiendo que le suban el número. O sea que si había un límite, que ahora el límite esté más arriba. Maravillosa solución, ¿no es cierto? Entonces, vemos que Estados Unidos estaría cerca de un default, ni más ni menos, porque si llega al límite de lo que puede endeudarse, también es un default. Entonces, vamos a seguir analizando también porque bajó el precio de Bitcoin. Tiene mucho que ver con esto también, porque Estados Unidos empezó a subir la tasa de interés para sacar liquidez del mercado. Entonces, al subir la tasa de interés, lo que baja es la bolsa y todos los activos en los que la gente invierte, porque si dan más interés por dinero contado, entonces la gente lo saca de la bolsa, vende su Bitcoin y lo pone en un plazo fijo. Entonces vemos que eso también fue lo que generó la baja. Ahora, si vemos que Estados Unidos está tan endeudada y ha retirado liquidez, eso quiere decir que le dificulta a ella también el poder solucionar su situación. Entonces eso nos muestra que claramente en cierto momento van a tener que bajar la tasa de interés y van a empezar otra vez a generar dinero. Y eso inmediatamente tendría una influencia en el precio de Bitcoin al alza. Entonces ahí tenemos otro punto. Ahora, si hablamos de lo que ocurrió puntualmente en estos 4 días con el precio de Bitcoin, tenemos que ver también el factor de la liquidación de shorts. ¿Qué quiere decir eso? Short quiere decir cuando yo invierto a la baja. Yo digo, voy a ganar dinero no si sube este valor o esta acción o esta moneda, sino si baja. Entonces, explicándolo con palabras simples, cuando yo abro una posición de short, o sea, ahora mismo invierto X dinero apostando a la baja, lo que yo hago es vender un bien que no tengo. Entonces, yo vendo, digamos, un Bitcoin cuando estaba en $20,000, espero a que baje a 15,000, lo compro y lo devuelvo, pero me quedo con la diferencia. Eso es cómo funciona el short. Pero cuando yo invierto en short, yo tengo que tener mi stop loss o un límite en el que puedo sostener esa posición. Y si en vez de bajar sube, en cierto momento va a llegar a ese límite, a ese stop loss. Y cuando llegue al stop loss, yo voy a tener que cerrar la posición. ¿De qué manera? Comprando. Porque un short se cierra con la compra. Porque cuando yo lo abro, vendo. Y para cerrarlo, compro. Entonces, si muchos inversores apostaron a la baja en Bitcoin porque eran pesimistas y hablaban de que iba a llegar a 10,000, a 3,000, a no sé cuánto, entonces, cuando empieza a subir Bitcoin porque entró dinero, hubieron compras en Bitcoin, entonces eso empieza a liquidar todas las posiciones de short. Entonces empieza a haber compra tras compra tras compra, y genera una presión de compra que hace que ese movimiento se acentúe más al alza, hasta que se terminan todos los shorts de liquidarse. Pero lo interesante es que todo este movimiento también muestra, cuando uno analiza análisis técnico, ve que hay volumen de dinero, o sea que ha entrado dinero, alguien ha comprado. Y como sabemos que
se hacen muchas compras que nosotros no podemos saber hasta que lo declaran. Por ejemplo, si viene una empresa, una sociedad anónima americana y compra, en cierto momento tiene que declararlo a la SEC y a todas las autoridades impositivas. Entonces eso se hace público. Entonces nosotros entenderíamos quién compró en algún tiempo. Por otro lado, volvamos al tema de la situación de Estados Unidos, de que está al borde de pasar el límite permitido de deuda de 31 trillones de dólares. Ya sabemos que, bueno, Estados Unidos es muy poderosa, pero que varios países ya han hecho default en su deuda y otros están tambaleándose. ¿Y qué quiere decir hacer default? Por ejemplo, hablé con ustedes el último video sobre Pakistán, y a veces cuando uno escucha sobre un país lejano como Pakistán, dice, bueno, eso está muy lejos, a mí no me va a tocar. Pero eso no es cierto. Pakistán, siendo un país enorme, también consume muchísimo, consume energía, petróleo, consume alimentos y los tiene que importar. Entonces, si un país hace default, quiere decir que no va a poder devolver su deuda, tal como pasó con Sri Lanka, con Líbano y otros países que están en la cola esperando para que les ocurra también. Es decir, que todas las empresas que le han vendido materia prima, materiales, alimentos, lo que sea, no van a poder recuperar el dinero. Lo mismo bancos que le han dado préstamos. Entonces, cada país que hace default tiene una influencia enorme, genera un daño económico enorme a los demás países también. Entonces, esta situación que vemos hoy viene a ser como un enorme castillo de naipes que van cayendo de a poco algunos naipes, pero que puede de golpe caerse todo. Y de lo que se habla hoy también abiertamente, hasta en Estados Unidos y en la prensa oficial, es del tema del bail-in. ¿Qué quiere decir bail-in? Lo contrario de bail-out. Bail-out quiere decir rescate. Por ejemplo, cuando un banco colapsa, viene el gobierno en ciertos casos y dice, no, antes de que colapse yo voy a ayudar y voy a poner dinero para evitar una gran crisis. Pero ¿qué es bail-in? Es que el gobierno no va a traer ni un centavo, porque ya vemos en qué situación está, y el rescate lo van a hacer del dinero que está adentro del banco, es decir, el dinero tuyo y mío, de las cuentas que están ahí. Y eso ya se habla abiertamente, eso es parte del contrato que tú firmas cuando abres una cuenta, que permite que el banco lo haga. Entonces, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿ustedes creen que toda la gente billonaria, la gente de poder, los dueños de las grandes empresas, los políticos, los presidentes, los países enteros, no saben que eso está muy cercano y tienen mucho dinero en sus cuentas, que ese dinero está en peligro en este momento? Está en peligro de que no tengan acceso a él y que no puedan utilizarlo por un bail-in. Entonces, ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que no empiecen a entrar actores importantes, como por ejemplo gobiernos, digamos China, digamos India, digamos Rusia, digamos Arabia Saudita, digo cualquier cosa, ¿sí? Que de golpe decidan empezar a poner parte de su dinero efectivo en Bitcoin, porque el único que no pertenece al sistema financiero y que es un activo duro, que por más que se caiga todo el sistema financiero va a seguir funcionando, es Bitcoin. Entonces, ¿cuánto tiempo ustedes creen que va a pasar hasta que las grandes fortunas no empiecen a decidir poner un pequeño porcentaje en Bitcoin? Y como Bitcoin está limitado en número, entonces, ni bien empiece a ocurrir eso, el precio va a subir al cielo. Y entre nosotros, los mismos políticos, los mismos personajes que ya todos conocemos, ellos también saben de lo que están planeando. Entonces se creen que ellos no quieren seguridad para sus finanzas. Entonces solamente un pequeño porcentaje del total de lo que tienen en Bitcoin, eso ya generaría un alza enorme en el precio. Y es solo tema de tiempo hasta que eso comience a ocurrir. De nuevo, esto no es asesoría financiera, sino que es darles una opinión subjetiva, personal, que puede estar equivocada. Entonces, no vayan a hacer nada
solo por lo que escuchan aquí, sino que hagan su tarea y tomen sus decisiones de forma responsable. Entonces, si alguno de ustedes todavía no sabe nada y no entiende lo que es Bitcoin y no entiende por qué Bitcoin es un ente tan resiliente, que ya se ve que es totalmente diferente a todos los altcoins y a todas las criptomonedas. O sea, Bitcoin no es una criptomoneda, es un ente duro digital que no puede ni siquiera considerarse dentro de la bolsa de criptomonedas. Entonces, el que no entiende por qué, tiene que educarse, porque esto es muy importante. Entonces, puedes encontrar material para educarte en muchos lugares. Si quieres disfrutar de mi experiencia y mi sabiduría, tengo 2 cursos, nivel 1, Bitcoin para principiantes, que lo desarrollé junto con Catalina de Tech con Catalina. El nivel 1, son 3 horas donde se te enseña desde cero qué es un monedero electrónico para Bitcoin, cómo se maneja, cómo se envía, cómo se recibe, qué es un broker, cómo se compra y vende, cómo se envía Bitcoin, todo lo que necesitas para ya tener un pedacito en tu wallet, eso te lo enseñamos. El nivel 2 es hasta más importante porque es el nivel teórico de profundizar sobre lo que es Bitcoin y lo que es la blockchain de Bitcoin, porque es la única que es realmente independiente, descentralizada y no depende de un ser humano que vaya y quiera corromperlo. Entonces ahí se explica profundamente cómo funciona, qué es, y sobre todo yo les voy a explicar mucho sobre los brokers, cómo funcionan, cómo entender los términos y condiciones para saber si un broker te puede llegar a estafar. Estoy segura que toda la gente que ya ha tomado ese nivel 2, los que aprendieron lo que yo enseñé, no cayeron en las estafas de los últimos meses. Espero que sea así. Pero sin duda lo que yo les enseño ahí vale oro y es importantísimo hoy más que nunca. Entonces les pongo abajo los 2 enlaces para el que quiere el nivel 1 o el nivel 2 o ambos. Y por último, los invito a unirse a mi comunidad privada, comunidadsilvia.com, donde hago informes importantísimos sobre temas muy calientes de hoy que requieren libertad de expresión. Entonces lo tengo que hacer en otro lado. Les aseguro que el contenido que van a recibir ahí les va a ayudar muchísimo, les va a ayudar a entender mucho de lo que está pasando a todo nivel. Entonces les pongo abajo el enlace para unirse. También las transmisiones son en vivo e en directo, entonces se puede interactuar conmigo. Así que de nuevo los invito a unirse. Y por último, mis únicas redes sociales son Comunidad Silvia. No hay nada más, no hay grupos de Telegram de Silvia Finanzas, ni de Silvia Salud, ni de Silvia nada. O sea, son todos estafadores. Sobre todo, si ustedes entran en un grupo que les ofrece invertir, comprar acciones, eso es todo fraude, no soy yo. Entonces tengan mucho cuidado, por favor. Entonces, por ahora los dejo con mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto.